Soy Álvaro Rodríguez y voy a presentar la práctica de arquitectura de IoTs o Internet de las Cosas de la asignatura de arquitectura de sistemas de información. Voy a empezar analizando qué son las IoTs. El Internet de las Cosas pues es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Su objetivo, por tanto, pues es garantizar una interacción de máquina a máquina. Constituye un cambio radical en la vida de las personas en la sociedad, ya que ofrece pues una gran cantidad de nuevas oportunidades de acceso a datos, servicios específicos en educación, seguridad o asistencia sanitaria. Una definición de un personaje relevante puede ser la de Peña López, el cual define el Internet de las Cosas pues como un paradigma en el que las capacidades informáticas y de redes están integradas en cualquier tipo de objetivo imaginable. Y que además pues usamos estas capacidades para consultar el estado del objeto y cambiar su estado si es posible. En otras palabras, lo que busca el Internet de las Cosas es un nuevo tipo de mundo en el que casi todos los dispositivos que usamos estén conectados a una red y podemos utilizarlos pues de forma colaborativa pues para lograr tareas complejas que requieran un alto grado de inteligencia. A continuación voy a analizar los componentes de la arquitectura IoT. La arquitectura IoT necesita de los componentes que se pueden ver en la imagen y los cuales pues voy a analizar brevemente. Usamos pues aplicaciones de uso que nos permiten a los usuarios monitorizar el control de sus objetos conectados, análisis de datos para el procesamiento manual de los datos, sensores y actuadores para recoger datos y realizar comandos recibidos desde la nube, los gateways para poder filtrar, preprocesar y mover datos a la nube y viceversa, aplicaciones de control para enviar comandos a los actuadores, el machine learning para generar los modelos que luego son utilizados por las aplicaciones de control, el cloud gateways para que nos ayude a garantizar la transición de datos entre las pasarelas sobre el terreno y los servidores centrales de IoT, procesadores de datos en tiempo real para distribuir pues, los datos procedentes de los sensores entre los componentes de las soluciones de IoT pertinentes, las bases de datos que nos ayudan a almacenar todos los datos de valor indefinido y definido, y por último el Big Data Warehouse que sirve pues, para la recogida de datos valiosos. A continuación voy a analizar la arquitectura de IoT. Por arquitectura pues entendemos la infraestructura para la especificación de una red de componentes físicos, su organización o la organización funcional. Es decir, pues se describe cómo los componentes físicos del IoT recogen los datos, cómo se procesan e intercambian y en qué formatos lo hacen. La arquitectura de IoT está formada por cosas, objetos y dispositivos conectados entre sí. Esta es por tanto la parte visible a los usuarios. Dentro de este bloque encontramos los sensores, actuadores y el hardware necesario para la comunicación del mundo físico con el mundo virtual. Un sensor puede ser pues, todo aquello que proporcione entradas sobre su estado actual, ya sea pues, el estado interno y el entorno, y un actuador pues, es un dispositivo que se utiliza para efectuar un cambio en el entorno únicamente. Por lo tanto, como se puede apreciar, pues IoT no es una tecnología única, sino que más bien es una aglomeración de varias tecnologías que trabajan juntas. Uno de sus principales desafíos pues, es garantizar que obtengamos el tipo correcto de datos con el nivel de precisión deseado, ya que las capacidades de almacenamiento y procesamiento de un objeto IoT pues, también están restringidas debido a limitaciones de tamaño, pues, energía, potencia o capacidad computacional. Además, el procesamiento de datos pues, es de vital importancia, ya que el eje central del IoT son los datos. El buen funcionamiento pues, de un sistema dependerá de las capacidades en la gestión de estos datos y el uso inteligente que se haga de ellos. Además, deben ser capaces con los datos pues, analizados de lanzar alertas basadas en reglas, como por ejemplo el sistema de calefacción de una casa. Este sensor pues, debe ser capaz de medir una magnitud física y en base a dicha temperatura el sistema debe ser pues, capaz de tomar decisiones
y en este caso pues de poner o no poner la calefacción o el aire acondicionado dentro de la casa. Dentro de este marco pues se encuentra el Big Data y el Machine Learning. Normalmente se describen las arquitecturas atendiendo a diferentes capas y cada una de las cuales tiene su función pues, específica y disponen de sus propios protocolos. Ahora pues voy a analizar 3 tipos de arquitecturas: la arquitectura de 3 capas, de 5 capas y la arquitectura de niebla. Empezando por la arquitectura de 3 capas, posiblemente la capa más simple de todas las arquitecturas y una de las primeras en ser utilizadas, se caracteriza pues, por su enfoque técnico y centralizado de cómo pueden organizarse los elementos en una red IoT. En esta arquitectura pues, se definen 3 bloques principales: la capa de percepción, la capa de red y la capa de aplicación. En cuanto a la capa de percepción, pues es la capa sensorial de IoT, donde las cosas identifican sus alrededores, recaban información del mundo físico e interactúan con él. En esta capa pues está compuesta por cámaras, GPS, sensores, terminales y actuadores, los cuales pues convierten toda la información en señales eléctricas, las cuales son más fáciles de transmitir para su posterior análisis. En cuanto a la capa de red, es la capa central de IoT. Su función principal pues, es transmitir y procesar la información obtenida por la capa de percepción. En esta capa pues, es responsable por interconectar otras redes de dispositivos inteligentes, elementos de red y servidores. Y por último se encuentra la capa de aplicación, donde la capa pues, es responsable por entregar servicios y aplicaciones específicas al usuario final. En esta capa pues, pueden entenderse como la convergencia entre IoT y las necesidades industriales e intelectuales. En cuanto a la arquitectura de 5 capas, esta arquitectura profundiza y describe de una mejor forma los componentes de IoT, entendiendo que su concepto pues, va más allá de Internet y las redes de telecomunicaciones. Este modelo se construye a partir de la arquitectura de 3 capas y se agregan capacidades de procesamiento en la nube o en un servidor centralizado. Las nuevas capas añadidas pues, son la capa de transporte, la capa de procesamiento y la capa de negocios. En cuanto a la capa de transporte, esta capa pues, es la responsable del envío y recepción de la información recibida de la capa de percepción sobre los diferentes tipos de red, ya sean redes móviles, fijas o redes locales. Las principales redes utilizadas son 3, 4 y 5G, Wi-Fi y Bluetooth, entre otras. Debido al inmenso número de dispositivos que conecta IoT y los protocolos involucrados, la comunicación de diferentes redes de una forma ágil y confiable es fundamental para el desarrollo de la tecnología. En cuanto a la capa de procesamiento, pues es la encargada del análisis y el procesamiento de la información que se obtiene de las capas de transporte. Debido a la gran cantidad de información recibida, técnicas de filtrado y análisis de Big Data pues son necesarias para su administración. Y por último encontramos la capa de negocios, la cual es la encargada de la administración y desarrollo de la solución completa de IoT, sus aplicaciones, así como de la generación de casos de negocios, siempre buscando proveer un valor diferenciador tanto para el negocio como para los usuarios finales. Y por último, la arquitectura de niebla. Esta arquitectura busca que el procesamiento y monitoreo se realicen más cerca de la capa de percepción. Esta modificación permite una mejora de la latencia, la seguridad, la eficiencia de la red, así como el ancho de banda para una toma de decisiones más ágil por parte de equipos distribuidos. En esta arquitectura aparece la capa de niebla o nodos de niebla, que son el componente principal, que además pues, están formados de capa de seguridad, capa de almacenamiento, capa de preprocesamiento y capa de monitoreo. En cuanto a la capa de seguridad, es la encargada de brindar un mayor nivel de seguridad al nodo de niebla. En cuanto a la capa de almacenamiento, en esta capa pues, se realiza un almacenamiento de información de uso local, lo cual pues, nos permite liberar espacio de capas superiores de la nube. Capa de preprocesamiento, en la cual pues, se realizan procesos de filtrado y análisis de la información que se requiere de forma local
reduciendo la cantidad de información que se transmite a capas superiores. Y por último, pues la capa de monitoreo, que es la capa encargada de monitorear el estado del nodo de niebla, como de consumo de energía, recursos disponibles, servicio de acceso y de respuesta rápida. Y bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias.